Estos son los temas que más tráfico produjeron en las redes sociales durante los últimos días. El exdiputado y economista mexicano Mario Di Constanzo provoca críticas en redes al enfatizar que el alza de precios es consecuencia de las políticas actuales. En el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama, se hace un llamado a la autoexploración mamaria para promover los diagnósticos tempranos ante posibles casos. En México, en 2020, el INEGI registró 7.880 muertes por cáncer de mama. El senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario Morena, hace un llamado a que la milicia se dedique a las actividades castrenses y no a las políticas, reforzando el clamor en la Cámara contra la militarización del país. La Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por COVID-19 informó que la UNAM mantiene las medidas de higiene como el uso del cubrebocas en espacios cerrados para este invierno. El huracán Roslin provoca graves daños a la infraestructura nayarita a su paso por el territorio mexicano. En redes, políticos y ciudadanos conmemoran en todo el mundo el Día de la ONU, aniversario de la entrada en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas, para llamar la atención sobre la resolución de conflictos por las vías diplomáticas y de cooperación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de En Trending. Qué gusto que nos acompañen en un programa tan terrorífico, porque hay que recordar que nos encontramos en vísperas de la celebración del 31 de octubre, Halloween, y 2 de noviembre, Día de Muertos aquí en nuestro país, fechas llenas de misticismo, donde en muchas ocasiones disfrutamos de películas, de cuentos y de todo tipo de contenido muy terrorífico que nos causa mucho miedo, que será el tema de nuestro programa de hoy. Pero antes de continuar, saludo a mi compañera Paulina. Pau, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes platicar del programa de hoy? Bien, gracias. Qué gusto compartir contigo pues el foro de En Trending una vez más. También saludo a todos los que nos están viendo a través de la señal de TV UNAM. Y pues bien lo dices, estamos en una temporada que creo que gusta mucho a todos. Disfrutamos disfrazarnos, disfrutamos de estar en las fiestas de Halloween y pues claro que sí, el Día de Muertos, que es una tradición muy importante en nuestro país. Y esto pues viene ligado un poco a lo que es el miedo. El miedo pues forma parte fundamental y una manera natural, una emoción de nuestro organismo, lo sentimos ante diferentes situaciones, cosas, y pues bueno, a veces pues sale un poquito de nuestras manos y es cuando tenemos que aprender a controlarlo, a pedir ayuda, y todo esto vamos a estarlo viendo a lo largo del programa, muy interesante, así que pues quédense con nosotros en En Trending. Correcto, Pau. Y para comenzar a adentrarnos al tema del miedo, qué es y cómo se manifiesta en nuestro cuerpo, veamos el minuto que nos preparó Viloria. A las alturas, a hablar en público, a los espacios cerrados, a las cucarachas o arañas. Durante la niñez nos dan miedo la oscuridad o los monstruos. Toda persona, desde el más pequeño hasta el más grande, ha sentido miedo más de una vez. El miedo es esa emoción que se genera ante lo que consideramos peligroso, sea real o imaginario. Es un mecanismo de defensa que nos prepara para dar una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza. Es de las emociones más primitivas que tenemos y de las pocas que compartimos con otras especies de animales. La respuesta al miedo es automática, el corazón nos late más rápido, empezamos a sudar, un temblor nos recorre el cuerpo y se nos dilatan las pupilas. Sentir miedo es algo natural y normal, pero si este se prolonga por mucho tiempo, lo mejor es buscar ayuda profesional. Hay que mencionar que el miedo nos ayuda a tener un instinto de supervivencia, Pau. Nos mantiene a salvo, nos mantiene alerta si es que existe algún tipo de peligro cerca de nosotros. De ahí que no nos extrañe que no sea una emoción que solamente tengamos los humanos, sino que también la compartimos con los animales. Así es, y es que pues el miedo ha sido estudiado desde la parte psicológica, desde la ciencia, desde hace muchos años, porque obviamente nos mantiene alerta a diferentes situaciones, por ejemplo, pues en el sismo, ¿no? Ya sabemos qué hacer, pero eso no deja de que nos cause una preocupación y que nos altere o nos cause miedo cuando suena la alerta sísmica, por ejemplo. Entonces, pues todo lo ha estado estudiando la ciencia. Es por eso que vamos a ver en la primera parte del reportaje que nos trae Adrián, la ciencia detrás del miedo. Vamos a verlo. Existe una emoción que se produce en la amígdala, misma región del cerebro donde se estimula la alegría, la tristeza y el asco. Al ubicarse en esta región,
El miedo nos ayuda a poner límites para evitar riesgos, ya que sin el llamado de emergencia que nos provoca, podríamos morir en una situación peligrosa. ¿Por qué y cómo ocurre esta emoción en nuestro cerebro? La ciencia y la psicología no lo explican. Funciona como una herramienta adaptiva, un fenómeno psicológico y fisiológico que compartimos con muchos otros animales. El miedo es el conjunto de estrategias más básico que tiene el cerebro para responder a estímulos aversivos y potencialmente dañinos que puedan tener un impacto negativo sobre la supervivencia. El miedo también tiene mucho de un proceso de aprendizaje y por lo tanto tiene tres bases. Una que es la biológica, que todo mundo la vemos, pero psicológica, es decir, cómo lo hemos aprendido, y los primeros miedos se aprenden desde el punto de vista social entre los 7 y 14 años, aunque hay miedos innatos con los que nacemos, y hay una retroalimentación social. Todas las sociedades experimentan y generan miedos que eventualmente pueden ir cambiando o reorganizándose. Esta emoción existe precisamente porque es una fuente de motivación muy potente y como tal desencadena acciones. En concreto, despierta en nosotros la necesidad de evitar situaciones o de esquivar factores de riesgo. Sentimos miedo cuando creemos que van a terminar con nuestra vida, cuando estamos en riesgo, cuando creemos que nos van a dañar, cuando vamos a sentir dolor, cuando vamos a generar una condición sobre la cual puede recaer una situación en la que pueda perder alguna parte de mi cuerpo, alguna condición que me mantenga en desproporción con algo. Tenemos muchas zonas muy importantes para la memoria, como el hipocampo o como la corteza prefrontal, y estas zonas pues detectan un contexto o un estímulo que puede ser pues causante de la respuesta de miedo. El cerebro genera una respuesta, primero neuronal y después hormonal, que es incrementar ciertos químicos para que mi corazón lata más fuerte, mi frecuencia respiratoria se incremente y mi cuerpo se prepare para la lucha o la huida. Estas regiones que genera la respuesta de miedo se les conoce como sistema límbico, que a lo largo de la vida se van retroalimentando y nos generan aprendizaje. Sin embargo, el miedo en exceso puede ocasionar trastornos y patologías. No sé tú, Pau, pero mi parte favorita de esta temporada sin duda son las películas de terror, todas estas historias que, a pesar que sabemos que son ficción, que nada de eso es real, pues sí nos han sacado uno que otro grito. Ay, sí, la verdad es que creo que ver películas de terror y toda esta cultura que hay detrás de hacerlas y realizarlas, pues también tiene su chiste, ¿no? Porque hasta que una persona sienta miedo, ya sea en casa, en el cine o donde estemos, pues también tiene su novedad y cómo hacerlo, y creo que está muy interesante de esa temporada. Eso es muy cierto, Pau, y para conocer cómo es que se crean estas historias de terror, así como algunas recomendaciones de qué ver en los próximos días, veamos la siguiente nota que nos preparó Gerardo sobre cine y literatura de terror. Desde sus inicios, el ser humano siempre ha tenido una tendencia por contar historias, pues estas generan una conexión especial gracias a las emociones que provocan en nosotros. Por sorprendente que parezca, una de las sensaciones que a los mexicanos más nos gusta experimentar en un relato es el miedo, y más allá de relacionarlo con las festividades de Día de Muertos o Halloween, recurrimos a este tipo de contenidos a lo largo de todo el año. Tanto en el cine como en la literatura, encontrar un método para crear una historia efectiva no es tarea sencilla, pues el miedo es un efecto difícil de lograr en el público. Algo que creo que debe manejar una persona que cuenta historias de terror es ocultar mucho, sugerir. Cuando se revela el monstruo en un principio de la película suele caerse. Es mejor imaginar siempre. Una sombra es mucho más inquietante que el mejor maquillaje que pueda haber en una película. Somos seres humanos, los miedos no son infinitos. Los miedos tienen que ver con las pérdidas, con las sensaciones negativas, con el miedo a la muerte quizá, con los rencores.
Por las sensaciones escalofriantes que provoca, es común creer que el género de terror es exclusivamente para los adultos. Sin embargo, los menores de edad también pueden disfrutar de este tipo de historias, por supuesto con tintes y dosis de tensión mucho más ligeros de los comunes. O sea, un niño no va a ir a comprar una casa abandonada, pero sí a lo mejor tiene que ir al dentista. Un niño va a entrar a una escuela nueva. Un niño va a ir a por una piñata. O sea, son situaciones diferentes a las típicas que hemos visto en las películas una y otra vez. Dar probaditas, dar sustitos e ir guardando para el final el gran golpe. Creo que esas herramientas, en particular en la literatura infantil de terror, es algo que debes conocer y debes saber manejar. Es así como un cineasta o un escritor teje sus historias de terror palabra por palabra, toma por toma. Así que ya lo sabes, ahora que se acercan las fechas más escalofriantes del año, es un buen pretexto para adentrarse en una buena historia de terror antes de dormir. Llegó el momento de ir a una pausa, pero no se vayan porque al volver tendremos la entrevista donde platicaremos sobre el miedo social, qué es y cómo se manifiesta, así que no te vayas porque continuamos aquí en Trending. Ya regresamos a En Trending y bueno, pues continuamos hablando sobre el miedo, Ren, y pues bueno, sabemos que el miedo es parte normal de nuestro organismo, sin embargo, pues a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos miedo a ciertas cosas, pero el mismo cuerpo nos va avisando, tenemos escalofríos, nos paralizamos, nuestro pulso se acelera, entonces pues a veces no sabemos que tenemos miedo a una situación hasta que nuestro cuerpo se pone en alerta. ¿Has tenido esta sensación? Por supuesto que sí, Pau, creo que todos la hemos tenido y sobre todo creo que es importante recalcar que podemos vivirla como una sensación temporal, por ejemplo, cuando vemos una película de terror, que nos asustamos mucho, pero cuando ya se vuelve una situación incapacitante es cuando debemos preguntarnos qué es lo que está pasando. Así es, este tipo de consecuencias que pueden llevarse al extremo del miedo en el cuerpo, hay que saber manejarlas de diferente manera y es lo que vamos a hablar desde la parte científica y psicológica en la segunda parte del reportaje. Vamos a verla. Cuando el cuerpo siente miedo, produce cambios inmediatos para manifestarse. Por ejemplo, se incrementa el consumo de energía celular, aumenta la presión arterial, los niveles de azúcar en la sangre y la actividad de alerta cerebral. Se genera una respuesta netamente fisiológica de resequedad, por ejemplo, de la boca, un incremento en la frecuencia respiratoria y un incremento en la, digamos, en la sudoración. Normalmente, por esta respuesta adrenérgica, el neurotransmisor que inicia todo este proceso es la adrenalina. Estos cambios en el organismo vienen acompañados de modificaciones faciales, como la apertura de los ojos para mejorar la visión, dilatación de las pupilas para facilitar la admisión de luz, la frente se arruga, los labios se estiran horizontalmente y se eriza el pelo, para estar preparado para escapar o enfrentar a un posible depredador o una situación en peligro. La amígdala también se comunica con un área que se llama el área gris periacueductal y esta área es la que desencadena los comportamientos como el congelamiento o como esta restricción del movimiento que todos hemos sentido alguna vez cuando sentimos miedo de una situación en la que estamos. Sentir miedo no es malo si se detecta y se controla. Sin embargo, un miedo irracional puede volverse fobia, provocando un ataque de pánico o ansiedad severa, con un cambio de proyección y adaptación de vida. Si esto sucede, es importante acudir a terapia con un especialista. La forma más habitual que existe cuando el miedo es un miedo exagerado es mediante lo que se llama terapia de exposición en el ámbito de la psicología clínica, que básicamente consiste en aprender que cierto lugar, que cierta circunstancia ya no nos va a hacer daño, ya no es una amenaza y que ya podamos pues estar libres de esta respuesta. El miedo no controlado, el miedo que
ya me está dominando, el miedo que me hacen ya no salir de mi casa o de un espacio donde yo siento seguridad o certidumbre, ese miedo sí es muy importante pedirle a un profesional que nos ayude, una terapia que nos ayude a reasignar estas condiciones. Las consecuencias y trastornos que podría ocasionar el miedo irracional son la falta de sueño, la percepción de soledad, el estrés, conflictos personales que afectan el entorno y la falta de memoria a corto plazo, por lo que es importante reconocer cuando se necesita ayuda profesional para lograr dominarlo. Como hemos revisado a lo largo del programa, el miedo es una sensación completamente natural. Nos mantiene a salvo, nos mantiene vivos. Sin embargo, existen diversas situaciones muy específicas que pueden convertir este miedo en algo incapacitante y en algo que nos impida desarrollar nuestra vida de forma cotidiana. Un ejemplo de esto es el miedo social. Y para hablar más sobre este tema, se encuentra con nosotras, aquí en el Foro de Entrending, el doctor Ricardo Trujillo. Él es doctor en Teoría Crítica, académico de la Facultad de Psicología de nuestra universidad y profesor en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Bienvenido, doctor. Un gusto. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias, doctor. Pues comenzando con esta interesante entrevista, creo que es importante primero definir qué es el miedo social y también cómo se relaciona o hay una diferencia entre miedo y fobia. Bueno, el miedo social en este caso podría ser descrito como una forma de reacción irracional frente a situaciones donde implica estar con mucha gente. Sin embargo, me parece que es importante que identifiquemos primero claramente que cuando hablamos de miedo no necesariamente hablamos de una emoción negativa, sino que estamos hablando más bien de una forma de adaptación. Y esto es muy interesante porque a lo mejor llegamos al entendimiento, y esto pasa mucho con los pacientes, que cuando una persona tiene miedo social, generalmente también está involucrado mucho la violencia de tipo simbólica, estructural, de género, y que probablemente alguien define el miedo o la fobia como un miedo irracional, pero ya cuando vas viendo con los pacientes dices, no hombre, ahí yo veo mucha racionalidad en este tipo de sentidos. Entonces, generalmente tener miedo hacia una situación no es malo, es adaptativo, ese es un primer punto, y si realmente llega a ser incapacitante, no tiene que ser atribuido, no es la agencia de la persona, sino también se tiene que analizar que probablemente hay una historia de violencia alrededor, que esa sería la que más bien tendría que atenderse. Doctor, en relación a esto que nos comparte, muchas personas probablemente hemos conocido este miedo social por esta situación que atravesamos de pandemia y ahora pospandemia, donde tenemos miedo o no nos sentimos seguros de salir de casa. ¿Cómo es que se detona este miedo social y de qué forma se manifiesta? Bueno, primera, es más de lo que se dice que lo que realmente se investiga. Que realmente sucedió, que sentíamos miedo. Por ejemplo, salió esto del síndrome de la cara vacía, que en el momento que íbamos a vernos todos con cubrebocas, no se investigó realmente. Estaba el síndrome de la cabaña, que al revés, cuando estábamos adentro y fuéramos a salir. Todo ese tipo de cosas que han aparecido mucho en los medios de comunicación, hay que tomarlo con mucho tiento. Pero sí es importante efectivamente identificar en este caso que cuando experimentamos este tipo de situaciones, más bien son situaciones donde la realidad y nuestro mismo cuerpo de una manera busca adaptarse, y al percibir esas amenazas, pues es muy normal que de repente frente a estas situaciones donde yo me siento incómodo, pues lo que tengo que hacer es afrontarlas directamente. Y en este caso, por ejemplo, a veces lo que ayuda mucho es entender que uno cree que uno siente miedo de manera irracional, porque a veces hasta en los medios de comunicación nos lo muestran, pero ya cuando lo vamos platicando con la gente, te das cuenta que en realidad todos estamos así. Entonces, más bien que en la plática íntima va apareciendo que todos sentimos esto, y yo creo que el mensaje muy importante como medio de comunicación, que es la UNAM, de esta responsabilidad tanto de comunicación y científica, es que es normal, la vida es así, y que tenemos que aprender a manejarnos frente a ello, y que no tendríamos que considerarlo como una situación negativa, salvo ya los casos particulares. Ok, doctor, creo que es importante mencionar en estos casos particulares cuáles serían las consecuencias que una persona puede llegar a tener cuando a lo mejor ya no hay un control en este tipo de situaciones. ¿Cuáles serían estas principales consecuencias? Pues es que la verdad yo diría que el miedo no es una consecuencia o generaría consecuencias, sino el miedo va a ser parte de todo un proceso. Donde está involucrado una situación, donde está involucrado evidentemente seguramente la falta de apoyos económicos, sociales. Por ejemplo, en una conferencia con
un académico, el doctor Raúl Arbezun de Uruguay, él me decía, bueno, lo que pasa es que tú puedes decir que vas a sentir miedo o fobia de meterte a la casa y que vas a estar deprimido, pero en realidad lo que sucede es que como vas a estar en la casa y no vas a poder trabajar y no vas a tener dinero para mantener a tu familia, el verdadero problema es ese. Entonces yo lo primero que recomendaría, primero como una reflexión importante, es que generalmente los miedos van muy de la mano de falta de apoyos sociales, comunitarios, familiares, económicos. Exacto. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es politizarnos, demandar desde la comunidad hacia las instituciones, hacia nuestra familia, hacia nuestros grupos sociales, que haya estas condiciones de apoyo. Habiendo estas condiciones de apoyo, por supuesto que los sistemas de soporte hacen que los miedos sean menores. Y voy a dar un ejemplo muy breve para dar este contexto muy claro. En Moscú iba caminando yo en la noche a las 3 de la madrugada, veo a una mujer que iba caminando también sola. Yo inmediatamente pensé, la voy a asustar. ¿Por qué? Porque pues viniendo de México, todo esto es un contexto de violencia al que estoy acostumbrado. Pasé y no pasó absolutamente nada porque como no hay una violencia y no hay tanta desigualdad social, no sienten este mismo problema que nosotros. Entonces, por ahí va, yo creo, exacto. Doctor, lamentablemente estamos llegando al final de nuestra entrevista, pero como última pregunta me gustaría que nos compartiera cuáles son estas características que nosotros podemos identificar del miedo cuando ya es necesario pedir ayuda profesional, cuando ya sabemos que necesitamos encontrar otro tipo de respuestas. Es como el amor, no necesitas que alguien te platique si estás enamorado, uno lo sabe. Si en un momento tú de repente determinas y sientes que esto te supera, primer elemento, busca apoyos familiares. Si tampoco te ayudan, busca apoyos comunitarios. Si tampoco te ayuda, busca ahora sí apoyos institucionales y profesionales. Digamos que ese es el caminito que se debe recomendar. Y en este caso quizá una técnica que a veces ayuda, pero bueno, en este sentido también dependerá del contexto. Generalmente cuando hablas contigo mismo en tercera persona y en voz alta, eso también te ayuda un poco como contextualizar. Entonces, si de repente sientes en ese momento que una situación te puede estar superando, háblalo en tercera persona y vas a ver cómo de repente nos pasa a nosotros. Cuando alguien me habla algo, de repente tienes una perspectiva diferente. Esa puede ser una técnica. Pero si sigues este camino, yo creería que si efectivamente ya sientes que te supera y tus propios apoyos sociales no son suficientes, hay que ir a una ayuda profesional. Perfecto, pues con esto nos quedamos, doctor. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Hay que decirlo y seguir transmitiendo este mensaje. El miedo no es algo malo, es algo normal y pues no hay que enfrentarlos, más bien hay que controlarlos cuando ya nos rebasa. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Nosotras continuamos hablando sobre los miedos, particularmente en nuestra ciudad, que se pinta de colores de cempasúchil y todo este papel picado con las diversas actividades que están preparadas para esta temporada llena de misticismo. Si queremos algunas recomendaciones sobre qué hacer los próximos días, veamos la siguiente nota que nos preparó Viridiana. ¿Eres de las personas que disfrutan sentir adrenalina al escuchar un relato terrorífico? Entonces no te pierdas estas recomendaciones que traemos para aquellos que dejan el miedo atrás y gozan el ambiente tenebroso y escalofriante de esta temporada. Si quieres ser parte de una experiencia espeluznante, no te puedes perder los recorridos de leyendas nocturnos. Por ejemplo, en la Alcaldía Coyoacán y el Centro Histórico se realizan recorridos en tranvía donde se cuentan y recrean historias como la del Charro Negro, el Nahual o la Quemada. Para los más aventados, el Desierto de los Leones ofrece un recorrido por el exconvento de Nuestra Señora del Carmen, en el que un monje te guiará por las instalaciones mientras te cuenta los relatos más espeluznantes que han sucedido en el recinto. Seguramente has escuchado la leyenda de La Llorona, pero ¿te atreverías a presenciar este relato en vivo en un ambiente místico de suspenso y tradición? Desde hace 29 años, los oscuros canales de Xochimilco son testigos de una espectacular obra de teatro en donde la danza y la música prehispánica dan vida a esta memorable historia. Para los que además buscan conocer datos históricos, el Museo de la Tortura mantiene una exhibición de instrumentos de castigo utilizados por la Santa Inquisición entre los siglos XVI y XVIII. En el Museo Panteón San Fernando, uno de los más antiguos de la capital, hay visitas guiadas para conocer las tumbas de grandes personajes de la sociedad mexicana del siglo XIX, mientras que un lugar imperdible es el Museo del Carmen en San Ángel, donde podrás ver a las momias que el lugar resguarda.
No podemos dejar pasar las actividades relacionadas con el Día de Muertos, pues si bien la muerte provoca miedo, nuestra cultura la celebra. Por eso te recomendamos visitar la megaofrenda de la UNAM en la Plaza de Santo Domingo, que este año tiene como temática el muralismo mexicano, además de las distintas actividades de la Secretaría de Cultura, como el gran desfile de Día de Muertos, la procesión de Catrinas o el desfile de alebrijes. No te pierdas ninguna de estas actividades que te harán sentir una experiencia terroríficamente entretenida. Bueno, pues ahí nos tiene Viri algunas recomendaciones para hacer en esta gran temporada que pues nos gusta mucho a todos, Rena, creo que en lo particular pues a mí también, y también vamos cerrando con esta información nuestro programa de hoy, que pues es muy interesante hablar sobre el miedo, sobre que es algo normal, es una emoción muy natural de nuestro cuerpo que la podemos sentir ante muchas situaciones, ante cosas, y que creo que como bien lo dijo el doctor, pues no hay que enfrentarlos, más bien hay que saber controlarlos, canalizarlos de otra manera, y cuando veamos que nos están controlando, pues acudir a terapia profesional, creo que eso es lo más importante, y pues disfrutemos esta temporada que nos encanta para salvar nuestras tradiciones y cultura con este Día de Muertos. Así es, Pau, justo como bien mencionabas, creo que lo más importante de toda la información que abordamos a lo largo de este programa es aprender no solamente a controlar el miedo, sino también a ayudar a quienes nos rodean a controlarlo y pues más allá de superarlo, reconocerlo como una emoción completamente natural que nos mantiene a salvo. Lamentablemente llegamos al final de nuestro programa, pero no nos iremos sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecerán en este momento en pantalla, además de sintonizarnos todos los jueves en punto de las 20:30 horas y los sábados en repetición a las 19 horas por aquí por el 20.1, la señal de TV UNAM. Reiteramos que pasen unas muy felices fiestas los próximos días. Pau, un gusto. Igualmente, adiós.